Hemos comenzado a grabar. Nos quedan algunos minutos para explicar el título y el tema de esta clase, que va a ser, primero, una mentira para salvar una vida, y después vamos a adentrarnos un poco más profundo en un segundo concepto, que es cuando una persona tiene que elegir entre hacer un delito mayor, más grave, de mayor gravedad, por una sola vez, o un delito recurrente, sería reincidir en el mismo delito por muchas veces, aunque sea un delito menor. ¿Cuál es la elección que uno va a tomar? Y cómo podemos aprender de una historia aparentemente circunstancial para la halajá, para la conducta y para la ley judía, y un concepto, cómo se deriva de un caso a otro, algo muy interesante. Vamos a empezar a plantear el caso en su origen. Esto es un caso de la Torá, lo vamos a contar como una historia muy conocida. En esta porción de esta semana de la Torá dice Lej Lejá. Hashem, Dios, le encomienda a Abraham mudarse de su lugar paterno, de su zona de confort, y le dice a la tierra prometida, la tierra que te vamos a mostrar. Llega a la tierra prometida, había una hambruna en la tierra, una situación posible de vivir. Entonces él decide bajar a la tierra de Egipto. La tierra de Egipto estaba dominada por un faraón, pero era una tierra muy próspera, porque además no dependía de la lluvia, por cuanto que el río Nilo era la que regaba todos los cauces y todas las plantaciones. Era un lugar muy fértil y muy próspero. De hecho, era la potencia mundial de la época. Baja a Egipto. Entonces Abraham, sucedió que cuando se acercó a Abraham para entrar a la tierra de Israel, dijo a su mujer: mira, ahora me doy cuenta, yo sé que eres mujer muy bella, de muy bello aspecto, y sucederá que cuando los egipcios te vean, los mitzrim te vean, van a decir: esta es su mujer. Entonces me matarán a mí y a ti te dejarán vivir. Este es el planteo que le hace Abraham a su esposa Sara. Por favor, di que eres mi hermana, para que me beneficie a causa de ti y viva mi alma gracias a ti. Entonces Abraham le dice: vamos a hacer una mentirita, una mentira piadosa, en el cual vamos a decir que no sos mi esposa, sino que sos mi hermana, y de esa manera vamos a seguir adelante, vamos a sobrevivir. ¿Sí? Entonces cuenta que incluso, y fue cuando llegó Abraham a la tierra de Egipto, y los egipcios, dice cuando llegó, y no dice cuando llegaron. ¿Por qué? Porque incluso dice que la trajo de contrabando, la puso en una caja escondida de contrabando para que no la descubran, y le empezaron a decir: tenés que pagar impuestos. ¿Qué llevas ahí? Dijo: que llevas ropa de seda. Le dijo: sí, te pago el impuesto de la seda. ¿Llevas joyas? Te pago el impuesto de las joyas. ¿Llevas piedras preciosas? Te pago el impuesto de las piedras preciosas. Pero los de la aduana no estaban conformes y sacaron el tesoro que había ahí en ese cofre, y descubrieron que era una mujer muy hermosa. Y era tan hermosa que la empezaron a elogiar entre ellos, y decir: esta mujer es digna para el rey. Este es un trofeo que el rey de Egipto va a estar muy agradecido por tan hermosa mujer. Obviamente la mujer en ese momento no tenía tanta opción de elegir, entonces la llevaron frente al rey, y sucedió que Abraham fue beneficiado gracias a ella, o sea, obtuvo rebaños, reses, asnos, siervos y siervas, camellos, asnos, todo un tipo de regalos le dieron a él por ser pariente, por ser el hermano. Pero el Eterno hirió al faraón y a su casa con grandes plagas a causa de Sara, la mujer de Abraham. Entonces faraón lo llamó a Abraham, le dijo: ¿qué me hiciste? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste que es mi hermana? Tómala y vete. Y Abraham se fue de ahí con una gran riqueza. Esta es la historia. Vamos a analizar entonces el primer punto que tenemos que hacernos,
es la primera pregunta que hacemos cuando uno está en el Heider o cuando uno está en el jardín, en la escuela. Uno dice, ¿cómo podía Abraham, que era un hombre justo, mentir? Sí, no podía mentir en este caso porque él utiliza la mentira. La famosa explicación dice en realidad no estaba mintiendo porque en realidad él estaba casado con su sobrina, que era hija de su hermano. Entonces al decir es mi hermana, había en realidad una relación filial. El hijo de mi hermano es como hijo mío. Entonces era una mentira piadosa, vamos a decir, tenía argumentos para justificar. Pero más allá de eso, el otro concepto es, ¿podía Abraham mentir para salvar una vida? Esto también es claramente una realidad y algo obvio, algo muy claro dentro de la ley judía, que se puede transgredir cualquier delito con el objetivo de salvar una vida. Esto quiere decir, si yo tengo que robar para salvar una vida inmediata, lo puedo hacer. Si tengo que mentir para salvar una vida, lo puedo hacer. Si tengo que comer comida prohibida, carne de cerdo, comida no kasher para salvar una vida en peligro, lo puedo hacer. Si tengo que transgredir Shabbat o Yom Kippur, lo puedo hacer porque la vida está antes que todo, con las famosas 3 excepciones que conocemos, que son: no puedo matar a alguien para sobrevivir, puedo asesinar a alguien para sobrevivir, no puedo violar a alguien o cometer incesto para sobrevivir, y no puedo hacer idolatría y renunciar a mi fe para sobrevivir. Son las 3 excepciones, pero todo el resto está permitido. Entonces, obviamente que la mentira está autorizada para proteger una vida. De acá también podemos derivar algunas cuestiones. Hicieron una pregunta antes en el grupo, si se le puede ocultar información a una persona mayor, que yo sé que le va a hacer mal enterarse de una mala noticia. Y esto también es una línea delgada de la ética o de la moral o de la percepción de cada uno, pero obviamente en casos que yo sé que la palabra que yo le voy a decir le va a hacer mal, no es necesario ir con una honestidad danina, ¿sí? La honestidad brutal, la honestidad danina, que simplemente va a generar mayor daño que decir una, entre comillas, mentira piadosa. Y además tenemos, como acá vemos también del ejemplo de Abraham Avinu, la manera de hacer esto sutilmente. Él dijo, es mi hermana, y no estaba mintiendo, porque bajo alguna terminología era su hermana realmente, o como el rey Salomón dice, uno puede decirle a su amada que es tan amada como su hermana. Es una relación de un compromiso tan fuerte que es como una hermana, que es inquebrantable. Varias explicaciones que se pueden hacer. Entonces, a veces uno puede usar las palabras correctas para omitir algo que va a hacer más daño si lo dice. También hablamos alguna vez del debate filosófico kantiano o benthamiano entre el utilitarismo y el absolutismo de Kant, que dice, si alguien te viene a decir, acá hay una persona escondida, que lo quiero matar, y el filósofo Kant decía, decile que sí porque no podés mentir, que era como absoluto, y Bentham decía al revés, podés mentirle porque la verdad es el mayor bien para la mayor cantidad de personas. La Torá toma un punto medio entre estas dos escuelas filosóficas, pero claramente proteger una vida está antes que decir una verdad. La pregunta que tenemos es mayor aún sobre Abraham, que es entender cuál era su miedo, que de hecho vemos que se cumplió, o sea, la historia se desenvuelve de una manera tal que sus miedos se cumplieron. Él dijo a la esposa, le dijo, ojo, que en Egipto son unos depredadores sexuales, son una gente muy corrupta, van a querer tomarte a vos como esposa, aunque sea que seas una mujer casada, y de hecho eso fue lo que sucedió, que la presentaron y se la ofrecieron al faraón con monio, ¿sí? O sea, que había una situación de muchísima lascivia, muchísima búsqueda en este caso de la belleza de la mujer.
de Sara. Pero la pregunta entonces es cómo Abraham sabía cómo iban a reaccionar exactamente los egipcios. Y acá vamos a la cuestión de fondo que queremos evaluar en este caso, que es la siguiente. Aparentemente, ¿cómo le pide Abraham a Sara que ponga en riesgo su vida? Y más allá de eso, ¿por qué Abraham estaba tan seguro que ellos estaban dispuestos a matarlo, y esto era una cuestión de vida o muerte, cuando lo que parecía lógico era decir que incluso si él le decía, es mi esposa, lo que los egipcios deberían hacer es decir, bueno, mala suerte que es tu esposa, te vamos a mandar a vos al calabozo, te vamos a mandar a prisión, o incluso te la compramos a esta esposa. Si estaban dispuestos a darle tanta beneficio financiero a este Abraham por ser el hermano de la princesa o la esposa del rey, la reina, entonces, ¿por qué no iban a estar dispuestos a comprársela a un hombre casado? ¿Qué? O sea, lo que está muy difuso acá es la línea moral entre decir, no, estoy seguro que me van a asesinar para quitarme a mi esposa, en decir, si están dispuestos a matarte por tu esposa, claramente no le va a importar cometer un acto inmoral de tomar una mujer casada. O sea, cuando uno habla de adulterio, cuando uno habla, no en la Torá, pero en la vía pública, en leyes de divorcio, leyes de casamiento, ley civil, ¿con qué pena hay para una persona hoy en día en la actualidad, en la ley argentina, que comete adulterio? Esto es, no sé, se irá a juicio, se podrá pedir separación, la gente sigue su vida, si son dos personas adultas, etc. No es el camino de la Torá. Para la Torá el adulterio es un tema de los 10 mandamientos. No estar con una mujer casada es uno de las prohibiciones de la Torá. Pero esto se aplica solamente dentro de las 613 mitzvot de la Torá, que está dentro de la misma categoría que transgredir Shabbat o que incluso el asesinato o el robo o el secuestro, que son de los 10 mandamientos que uno dice son pecados importantes, incluso con pena penal, ¿sí? Dentro del marco de la ley de la Torá. Pero en la ley civil, obviamente que esto no es de incumbencia, ¿sí? En cambio, el homicidio, el asesinato de una persona, por cualquier causa que sea, no justifica esta cuestión de la quita, del secuestro de la mujer. Entonces, acá hay otro midrash muy interesante, y hay una carta del Rebbe que justamente alguien le pregunta esta pregunta, y le pregunta también diciendo así, hay un midrash que dice sobre este pasuk, sobre este versículo, lo siguiente: diles, por favor, que eres mi hermana, y de acá se aprende una halajá para otro tema completamente separado, diferente. Una ley para otro tema separado que es, de acá se aprende que se asesina, perdón, que se puede hacer shejitá, que se puede faenar un animal, o sea, sacrificar un animal, hacerle shejitá, faenarlo, prepararlo para comer, incluso si está vivo, y hacer todo el proceso de shejitá, faenarlo, depostarlo, prepararlo, cocinarlo, para una persona que está enferma en Shabbat. Si una persona está en Shabbat enferma, si es un enfermo que necesita por receta médica comer carne y no hay a disposición, imaginemos en la época de antes no había heladera, freezer, ni restaurante kasher, y tienen que comer carne por orden médica, entonces se puede agarrar un animal, faenarlo, prepararlo, depostarlo, cocinarlo y dárselo de comer para un enfermo en Shabbat. Aparentemente no hay conexión entre estos dos leyes. ¿Qué tiene que ver el caso de Abraham, que le dice a su esposa, decí que sos mi hermana, con el caso de agarrar un animal y prepararlo para comer en Shabbat desde cero? ¿Cuál sería la lógica que está detrás de esta comparación? No vemos puntos en comunes entre las dos. Entonces, ¿cómo estaba tan seguro? ¿Por qué Abraham pensó que la iban a matar para poder agarrar a Sara? ¿De dónde sabía
que para los egipcios derramar sangre, o sea, matar a una persona, asesinar a una persona, era menos grave que la cuestión de tomar una mujer de otro hombre, de un hombre casado. Entonces, el primer argumento obvio es, y una explicación sencilla que se puede traer sobre esto, es la siguiente. Por cuanto que Abraham no iba, o sea, hay un caso acá que se pregunta también, los comentaristas dicen, ¿dónde estaba la fe de Abraham? Acá se surge una pregunta importante de fe. ¿Por qué Abraham no confió que Dios iba a hacer que esté todo bien? Vemos acá que él se preparó, hizo una estrategia, estuvo dispuesto a mentir. Si Hashem le había dicho, movete a la tierra prometida o anda a tal otra tierra, ¿por qué Abraham de repente duda tanto y dice, voy a mentir? ¿Cuántas veces aprendimos que no se puede mentir para, uno tiene que hacer lo correcto, la parnasá, para el trabajo? Dice, yo sé que para conseguir tal y tal acuerdo económico o tal negocio, yo necesito, si le digo tal y tal explicación o tal argumento, si yo le exagero los números, probablemente voy a tener el resultado positivo, entonces voy a mentir para conseguir el sustento. Decimos, no, uno tiene que comportarse con la verdad, a pesar de que eso le cueste un negocio, le cueste una información. Si yo vendo una propiedad, tengo que relatar, y eso lo haremos en algún momento más en detalle, pero tengo que decir, esta propiedad tiene tal problema, los papeles tienen tal situación, tengo que ir con honestidad, no puedo mentir para lograr los objetivos que tengo. Entonces, ¿por qué Abraham no confió en Hashem, no confió en Dios? De que iba a estar todo bien. Entonces acá vemos algo muy interesante, que el argumento sería, ¿por qué este Midrash compara el sacrificio, la faena de un animal en Shabbat para atender a un enfermo, con el tema de el caso de que Abraham le dice, sos mi hermana, y acá nos dice, no confíes en los milagros. El Yehudí viene al mundo no a confiar en los milagros. O sea, vos tenés que esperar en los milagros, atender los milagros, saber que Hashem te va a mandar el sustento, pero no significa que no tenés que ir a trabajar. Tienes que levantarte todos los días, hacer el recipiente para recibir la bendición, para poder que el sustento llegue. No podés vivir de milagro. Una persona está enferma, lo aleinu, Dios no lo permita. Hoy en día tenemos organizaciones como Atzalá, en Argentina, por ejemplo, que es un servicio de respuesta inmediata, conducida por judíos observantes de Shabbat, que están todo el Shabbat con la radio prendida. Y uno diría, ¿por qué están con la radio prendida si es Shabbat? No se puede usar la radio, porque si se trata de salvar una vida, todo, incluso un segundo, es importante. Y nos decimos, bueno, confía en Dios que va a llegar al hospital. O escuché algún caso de personas que, lo aleinu, Dios no lo permita, tenían una persona enferma en la casa, en Shabbat, en Israel, y dicen, vamos a esperar a que termine Shabbat para ir al hospital, y Dios no lo permita, no llegaron. No se confía en los milagros. Tenés que ir al hospital, si una persona está enferma, si tu esposa está teniendo familia, si alguien se lastima, tiene que ir directo al hospital, no confías en milagros. Te agarrás, te subís al auto sin pensarlo y vas al hospital. Lo mismo se dice sobre... la halajá es muy dura con eso, y dice, la persona que va a preguntarle al rabino si se puede transgredir el Shabbat para salvar a una persona enferma es un idiota, y el rabino también es un idiota porque no le enseñó a la comunidad a que en estos casos no hay que preguntar y hay que actuar. Tan drástico como eso es, y por eso es un yoté, es un tonto. Y obviamente que incluso cuando tenés dudas si es un caso de vida o muerte o no, tenés que actuar y hacerlo y después preguntar. Entonces, Abraham empezó a calcular, entonces de ahí aprendemos que si hay una persona que está enferma y necesita comer carne, que yo no me ponga a decir, bueno, en vez de ir a faenar al animal y a esperar que pase un par de horas, después le voy a dar la carne, después le voy a dar de comer, le voy dando papillas, si te dijeron carne y no hay carne, agarrá un animal, lo matás, haces todo el proceso y se lo das de comer, aunque sea que es una de las 39 trabajos prohibidos de la Torá, tenés que dárselo inmediatamente. Tenemos que preocuparnos de la salud de esta persona
sin dudarlo, sin empezar a hacer argumentos y pensamientos. Este es el primer punto para tener en cuenta. Pero esta es la explicación más sencilla. Pero por otro lado, el Zohar, por ejemplo, explica que en realidad Abraham confiaba que Hashem iba a hacer un milagro y por eso decide ir a Egipto a pesar de todo lo que iba a pasar. Y otro de los puntos es que en todo caso podemos decir que le pueden dar de comer a la persona enferma, pero no hace falta entrar en el detalle que se hace yejitá, que se faena un animal, que acá hay una cuestión extra que es la faena del animal, cortar el cuello, todo el proceso que lleva lograr que este animal sea callado. Yo puedo decir, se le da de comer. Entonces, podríamos haber traído otra frase. O sea, podría decir, dile que eres mi hermana, de acá, que no nos basamos en un milagro. Por acá no dice no nos basamos en un milagro, dice que se sacrifica para un enfermo en Shabbat. Entonces vamos a ir con otro punto, que es por qué pensaba Abraham que en el caso de Sara iban a matarla en vez de iban a matarlo a él en vez de cometer adulterio reiteradas veces. Y acá vamos a la pregunta de la reincidencia. ¿Sí? Nosotros vimos una de las cuestiones en la ley, me imagino, actual, civil, es, nos quejamos de que una persona, un malhechor, un delincuente, actúa, roba una vez, y nosotros decimos a los 4 días, en Argentina pasó un caso esta semana, a los 4 días lo liberaron, lo dejaron libre, y la misma persona volvió a atacar, terminó cometiendo homicidio contra una persona para robarle el celular. Una cosa insólita, y uno dice, ¿por qué no se aprehende a la gente de una vez? Entonces, bueno, el concepto de la reincidencia, incluso en la ley argentina, hay un porcentaje del 18%, comparando en otros países, dentro de todo es un número bajo, y le quita, cuando una persona es reincidente, la posibilidad de salir en libertad condicional, depende del caso que tenga, porque incluso como nosotros decimos en la halajá, hay un famoso caso de un toro que es peligroso, y empieza a cornear, o sea que es un toro que tiene un problema de agresividad, cornea a la gente o cornea a otros toros, que si lo hace repetidas veces, 3 veces, ya se convierte en un toro negligente, y el dueño, si una vez más el toro ataca a alguien, es culpable al 100% del daño del toro, porque ya es un toro muada, es un toro reincidente, un toro que repite una y otra vez. Pero la pregunta acá en cuestión es que Abraham hizo un pensamiento justamente psicológico de la lógica que iba a usar el faraón, o que iban a usar los egipcios para eliminarlo a él y quedarse con la esposa. Vamos a pensarlo un poco desde el punto de vista psicológico o, digamos, novelesco del asunto. Me imagino que la corrupción en Egipto, en esa época, venía un hombre casado con una mujer muy hermosa, y el hombre era un estorbo en ese momento. Cuando el hombre reconoce que era un hombre casado, estaba casado con esa mujer, y lo hacían desaparecer misteriosamente, y se quedaban con el trofeo que era esta mujer. Porque además, y esto lo vimos hace un par de semanas con el famoso caso de las 2 mujeres que discutían, en el caso del rey Salomón, que discutían por un niño, que es preferible pasar una sola vez un solo acto delictivo, pero si van a tomar a Sará sin matarlo al marido, a la esposa sin tomarlo al marido, van a ser reincidentes cada vez que estén con esta mujer en el acto de adulterio. O sea, cada día que conviva el faraón con esta mujer, el marido va a estar ahí y van a volver a repetir un acto inmoral una y otra vez. Entonces dice, bueno, prefiero hacer un acto cuestionable una vez
que no hacerlo con habitualidad. O sea, repetir el mismo delito muchas veces. Y acá se entiende lo que nos quiere decir el Midrash, que nos dice, de acá se aprende que se sacrifica un animal en Shabbat. Cuando una persona está enferma, como dijimos, tiene permitido, y no solamente permitido, sino que estamos obligados de darle de comer. De darle de comer lo que él necesita, y si necesita carne, va a comer carne. La pregunta que hacemos es, si ya la Torá nos autoriza a darle de comer carne, no hay una diferencia de sabor, puedo ir, en vez de matar un animal, prepararlo, carne kasher, puedo ir a la carnicería de Don Pepe, o a la carnicería Res, o a la vaca loca de la esquina, a la carnicería de carne común, que no es kasher, que no está faenada con el ritual religioso, comprar carne y servírsela a esta persona. ¿Qué me detiene de hacer eso? Entonces, acá viene el punto. Cuando esta persona que está enferma come esa carne, está permitido, pero cada 27 gramos que come, ¿sí? Cada kezai, cada tamaño de una aceituna, estaría transgrediendo el consumo de carne, no faenada, lo que se llama carne tarea. Entonces, si él se va a comer 500 gramos, estaría pasando 20 transgresiones consecutivas de consumo de carne, que no es kasher, a pesar de que está autorizado, pero nosotros tenemos que elegir el mal menor frente a el mal mayor. En cambio, en la faena de un animal, al hacerlo una sola vez, yo no se podría, entre comillas, si fuera un día de semana, matar un animal de Shabbat, pero lo hago una sola vez, y después este hombre que va a comer, el enfermo, el resto de la carne que él coma va a ser autorizada, va a ser carne kasher. Fue carne hecha kasher. Obviamente que hoy en día, si tengo la posibilidad de conseguir carne kasher en Shabbat, sería lo ideal, pero si no consigo carne kasher, ante la pregunta si me conviene conseguir un animal, sacrificarlo, si me dan los tiempos, o ir a la carnicería de la esquina y comprar carne, que no es kasher, para dársela de comer, la halajá nos dice, si te dan los tiempos, hacelos con carne kasher, porque es mejor que hagas una transgresión, que es faenar un animal en Shabbat, pero que el enfermo pueda seguir consumiendo el resto de las veces carne kasher. Y esta es la misma lógica que usó el faraón. Es preferible matar al marido una vez, ya la mujer ya no es una mujer casada, se convierte en una mujer viuda, y con la viuda puedo convivir sin cometer adulterio. Entonces, elimino al contrincante y me quedo con la mujer. Un pecado chiquito que es el homicidio del marido. O sea, esta sería la lógica que entiende Abraham que van a usar los egipcios y que iba a usar el faraón si él decía es mi esposa. Entonces, al decir mi hermana, lo libera del problema del adulterio, por lo tanto no lo iban a matar. Pero todavía hace falta una explicación, porque incluso en el caso de la comida, no es tan grave, ¿sí? Un problema de adulterio, como dijimos, y un problema de derramamiento de sangre, en la ley judía están en la misma categoría de gravedad. Y por eso los egipcios iban a preferir pasar un delito mayor y no pasar a un delito de igual gravedad repetidas veces. O sea, entre un delito mayor y un delito repetidas veces, preferían obviamente el delito mayor una vez. Pero sobre el caso del animal en Shabbat, estamos hablando que no es el mismo caso. La gravedad de comer un animal, comer carne no kasher, es una prohibición menor, se podría decir, en la categoría de prohibiciones. Pero el problema de faenar un animal en Shabbat, si yo lo haría no por una cuestión de una persona enferma, sino por simple gusto, entra en un nivel, en una transgresión de violar el Shabbat, es un nivel mayor.
Entonces, ¿cómo podemos traer del caso de Abraham que hay que preferir la faena frente a un delito menor que es consumir animal no kasher? Y acá, en realidad, está la explicación. Porque en Abraham, a pesar de que estaban casados, la ley de la época hacía que el casamiento pueda ser cancelado sin divorcio. No existía la Torah, no existía la ley del get. Y lo que se llamaba los Benei Noach, los habitantes de la tierra regidos por la ley de Noach, con la separación efectiva, sin necesidad de firmar un contrato de divorcio, ya se consideraba separación y no tenía una necesidad de get. Y por lo tanto, si ellos tomaban a Sará y la separaban de Abraham forzadamente por coerción, se liberaba de la cuestión de adulterio. Solamente que quedaba una situación de algo mal visto. Solamente. O sea, quedaba una situación de algo no agradable. Entonces, Faraón, conociendo los pormenores legales del asunto, prefirió hacer un delito una vez, un delito mayor, frente a ser un reincidente en el mismo delito numerosas veces. Y por eso Abraham, con lógica y entendiendo lo que iba a pasar, entendió que lo iban a matar y van a preferir pasar un delito mayor de manera una vez, had peamí, una sola vez, una mala, y no pasar por un delito menor numerosas veces. Y de acá se entiende justamente también por qué al aprendizaje de esta halajá, de que se hace la faena para un enfermo en Shabbat, que en este caso es preferible pasar y transgredir la prohibición mayor, entre comillas, que es hacer la faena de un animal en Shabbat, y no pasar la prohibición de comer un animal no kasher numerosas veces, y por eso vemos cómo es exacta la comparación entre uno y el otro. Entonces, la lógica de la culpa en esta reincidencia, y también por eso nos da valor para entender por qué es tan grave reincidir una y otra vez en el pecado y reincidir una y otra vez en tropezar varias veces en la misma piedra cuando uno se convierte ya en un delito por habitualidad, de una manera crónica. Si alguien ya lo repite una y otra vez, es mucho más difícil que si fue un desliz o algo que sucedió por única vez. Y por eso también nos da un mensaje que incluso en el caso de una persona en Shabbat, una persona que debemos darle de comer, dice, hacelo una vez, pero hacelo bien. Hacelo una vez y hacelo bien. Me hace acordar también un caso interesante, que había una vez un muchacho que quería convivir, o bueno, quería tener relaciones con una chica soltera. Él era un muchacho soltero también, y no querían hacerlo dentro del marco de un casamiento, no se querían casar. Y eran chicos perfectamente observantes de yeshiva. Entonces, tiempo después, este muchacho va a contarle a su rabino, le dice que se juntó con esta chica, y que estuvieron juntos. Le dice, pero, le dice el chico, a pesar de que ella era soltera y a pesar de que no formalizamos un matrimonio, un casamiento, le pedí que ella vaya a la mikve antes de que estemos juntos. Porque de esa manera me eximo de que ella era una mujer que estaba con impureza menstrual. Sí, vaya a la mikve, que es lo que hace una mujer antes de casarse y antes de tener relaciones con el marido después de cada periodo. Y el rabino le dice, tu pecado es mucho más grave, tu transgresión es mucho más grave de la que vos pensás. Le dice, ¿por qué? Pensé que es menor. Si yo hubiera estado con ella sin que ella vaya a la mikve, ¿no sería peor? Le dice, no, es peor lo que hiciste vos. Dice, ¿por qué? Porque si vos hubieras estado en un estado de emoción, excitación, y están juntos y no se pueden controlar, vaya y pase fue una cuestión de no dominarse.
Pero en este caso hubo premeditación. Hay premeditación al delito. Vos lo tenías estudiado. Y vos, no solamente eso, sino que vas a estar menos culpable, menos culposo, porque reincidís una y otra vez, y encima pensás que estás haciendo las cosas bien cuando las estás haciendo mal. Por eso es más grave, aun que si lo hubieras hecho en un estado de emoción violenta. O emoción, excitación, etc. Bueno, queda menos de un minuto para la clase. Gracias a todos por participar. Si tienen preguntas, vuelvo a abrir el link para que puedan hacerlas nuevamente. Gracias a todos por participar y nos vemos la semana que viene. Por la clase. Dale, saludos. Maravillosa. Esperemos que todos del otro lado las estén escuchando después con la grabación. Y bueno, esperemos también que las próximas puedan venirse y que la hagamos en forma presencial, que se